¿Qué tal, amigos? Sean cordialmente bienvenidos a su programa Perspectiva, Derecho a Empresa, el programa que semana a semana la Asociación Nacional de Abogados de Empresa presenta para ustedes. En esta ocasión tenemos un gran programa, un programa me parece muy vanguardista, muy moderno, que va muy ligado a la cuestión tecnológica, a los avances que están dándose en el mundo digital. Me parece que es un programa que le va a ser de mucho interés. Vamos a hablar de un proyecto muy interesante que se refiere al proyecto para la modernización del Diario Oficial de la Federación y tenemos a tres grandes asistentes y protagonistas el día de hoy. En primer lugar, me gustaría presentarles a mi mano izquierda al licenciado Pablo Hooper Ramírez. Pablo es un destacado analista, un destacado abogado. Él es socio de la firma de González Calvillo desde el año 2003 y tiene más de 25 años de experiencia asesorando en diversas ramas del derecho, entre ellas lo que tiene que ver con franquicias y propiedad industrial e intelectual en general. Ahora, dentro de sus actividades múltiples, Pablo está siendo presidente de la Fundación González Calvillo AC. Pablo, un gusto como siempre tenerte por aquí. Bienvenido a tu programa. Bueno, querido José Juan, es un placer estar aquí nuevamente en tu programa y saludar a nuestros amigos de ANADE y a la audiencia. Muchas gracias, Pablo. Gracias nuevamente. Bueno, tengo a mi derecha inmediata el placer de presentarles a ustedes a la licenciada Diana Pineda Esteban. Diana es una abogada especializada en derecho energético, pero principalmente yo quisiera señalar que ella es presidente de la Fundación, ella es directora de la Fundación González Calvillo. Ella es una persona que se ha caracterizado por estar también en la parte académica. Ella es profesora también de Derecho y ella es profesora de la Universidad Iberoamericana, de aquí en la Ciudad de México, y ha sido profesora invitada por la Escuela de Libre Derecho en la Universidad de Anáhuac del Norte y dando pláticas de Derecho Administrativo y Derecho Civil. Bienvenida, mi querida Diana. Muchas gracias, José Juan. Un placer estar con ustedes hoy. Bueno, pues tenemos finalmente a mi extrema derecha a un gran abogado, joven, una persona que está totalmente involucrada en las cuestiones de la Fundación y líder de este proyecto de oficial de la Federación, Raúl Paniagua. Raúl, bienvenido. Gracias, José Juan. Mucho gusto. Bueno, pues el gusto es nuestro, el gusto es mío. Y bueno, quiero agradecerles nuevamente su presencia. Y si me permiten, me gustaría platicar un poquito de esta idea que tenemos de este proyecto. Todos nosotros sabemos precisamente que el Diario Oficial de la Federación es la manera, la publicación oficial en donde los poderes o el gobierno trata de comunicar, en este caso a la ciudadanía, las actividades que se dan cotidianamente. Normalmente están divididas en dar a conocer los decretos que día a día se están dando en nuestros respectivos poderes, pero no solo eso, sino también se dan muchos anuncios respecto a edictos, respecto a licitaciones, etc. Es, por tanto, una herramienta indispensable para que haya una correcta comunicación entre los gobernantes y los gobernados. Y me parece que cualquier fórmula o método que se dé para poder facilitar esta importante información que este tipo de diarios provee es algo muy importante. Bueno, me gustaría empezar con este proyecto, mi querido Pablo. ¿Cuándo, por qué, cómo surgió este proyecto de la modernización del Diario Oficial? Gracias, José Juan. El proyecto arranca porque la Fundación González Calvillo tiene como objeto fomentar e incentivar el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad en el país. Y desarrolla programas. Y uno de los programas era modernizar el Diario Oficial de la Federación. Para poder modernizar el Diario Oficial de la Federación, realizamos un taller con alumnos de preparatoria y de licenciatura de distintas carreras para conocer su percepción de cosas que nos preocupan mucho en la Fundación y que le preocupan mucho al país, como es la impunidad, la corrupción y la delincuencia. Es decir, todo lo que tiene que ver con la falta del Estado de Derecho y la cultura de la legalidad del país. Y al realizar este taller,
obtuvimos distintas conclusiones. El taller lo realizamos nosotros en colaboración con Por lo Derecho AC, que es una organización, como muchas otras, hermanas a la Fundación. Muchas universidades, otras organizaciones civiles se han unido a los esfuerzos de la Fundación. Y este taller se realizó con estos jóvenes y de ellos mismos surgió la iniciativa de modernizar la forma de dar a conocer las leyes en el país. Es decir, se estaban dando a conocer con un método arcaico, inventado por el presidente Juárez por ahí del año 1860, donde se pretendía, obviamente, difundir las leyes y los diversos ordenamientos legales aplicables. Pero hoy por hoy sentimos que nos hemos quedado muy atrás en esto. O sea, hay muchas tecnologías, la era digital ya estamos viviendo en ella, y vimos esa necesidad de modernizarse, ¿no? De llegar a implementar un nuevo diario oficial de la Federación, mucho más moderno, mucho más entendible, con herramientas tecnológicas que le permite inclusive al emprendedor, por ejemplo, montar su negocio, obviamente con la necesidad de apoyo de los abogados, pero con un entendimiento de su marco jurídico, de lo que le va a aplicar en un caso concreto, en una actividad en particular. Así es como surge este proyecto en particular, que hoy por hoy nos tiene muy ocupados en la Fundación y que ya va tomando fuerza y como más adelante lo comentaremos, ¿no? De acuerdo, Pablo. Me parece muy interesante, me parece muy patriota, muy humano el hecho que se esté preocupando la Fundación, desde luego, por estar atendiendo las necesidades de los jóvenes. Evidentemente, creo que esta herramienta en la que están una de las, me imagino, múltiples proyectos que ustedes tienen, que es esta modernización del Diario Oficial de la Federación, es algo que trata de acercar o de encontrar a estos jóvenes, no solamente jóvenes, digo, puede ser cualquier parte de la sociedad, a tener un mejor Estado de Derecho. Y sobre todo, estamos dando cuenta que el Diario Oficial, Diana, es una herramienta que da, además de eso, gobernabilidad, porque les permite, en este caso a los gobernados, saber cuáles son las expectativas y qué está pasando y qué está haciendo, en este caso, sus tres poderes. Pero a ver, cuéntame un poquito de este proyecto. ¿Quiénes están participando en este proyecto? ¿Está el sector privado participando? ¿Están organizaciones gubernamentales participando? Platícale un poquito más al público qué es lo que está haciendo. Un proyecto que por su naturaleza es complejo y también por su naturaleza es ambicioso. Queremos, como decías al principio, regresar a esa comunicación que pueda tener el diario oficial para efectivamente llegar a esos gobernados, a esos ciudadanos, con todo este cuerpo de decretos, leyes y también noticias o avisos que pueden ser de interés común. Entonces, en este proyecto empezó con la Fundación y con Por lo Derecho AC. En el camino encontramos que el Instituto Mexicano para la Competitividad tenía un proyecto parecido que había quedado un poco rezagado por temas de falta de impulso o quizás de haber encontrado también los colaboradores o las alianzas para sacar adelante este proyecto. Además de estas dos organizaciones civiles, también ya tuvimos un acercamiento con la Cámara de Diputados, porque ellos mismos también han presentado iniciativas para modernizar el Diario Oficial de la Federación, quizás dejar la versión impresa del Diario Oficial de la Federación, que además de todo, pues no es necesariamente ecológica la versión impresa del Diario Oficial de la Federación. Entonces, queremos colaborar con todas estas organizaciones públicas o privadas o de la organización civil para lograr el proyecto que mejor se adecue a las necesidades de los mexicanos y que de mejor forma pueda aterrizar este cambio o esta modernización del Diario Oficial de la Federación. Muy interesante, Diana. Estaba yo viendo precisamente cifras, porque siempre es importante ver cifras. Estamos hablando de que hace unos años, la última que vi, el año pasado, estamos hablando que se imprimen 10,000 diarios oficiales en el país, diarios. Entonces estamos hablando, son 10,000 publicaciones, de las cuales el 70% están en la sede de los tres poderes, es aquí en la Ciudad de México, y las restantes se van a provincia. Pero estamos hablando, de que en un momento en el que estamos tratando de buscar
privilegiar la ecología, el medio ambiente sano, pues se vuelve algo que no puede continuar. Raúl, dentro de las... siguiendo con esta idea de la que estamos platicando con Diana, ¿cuál sería el beneficio económico o el ahorro, si es que alguna vez lo has podido constatar, de este cambio que queremos hacer de la versión impresa a la versión digital? Claro, qué bueno que lo mencionas. Cuando empezamos la investigación y tuvimos el acercamiento con la Cámara de Diputados y resultó que ellos ya traen una iniciativa para poder eliminar esta versión impresa del Diario Oficial de la Federación, que como bien sabemos está al acceso en dos formas, o te lo pueden llevar a la puerta de tu casa pagando una mensualidad con un plan semestral o anual, o puedes ir a las oficinas del Diario Oficial a recoger tu versión impresa. Pero con esta iniciativa de eliminar esta parte en papel, nos dimos cuenta que se tiene un ahorro a nivel anual de 30 millones. El destino que tengan esos 30 millones una vez que logremos esta modernización, esta digitalización al 100% del Diario Oficial de la Federación, pues ya será cosa más bien del gobierno. Pero este ahorro es importante porque en sí no era el pilar de esta modernización del Diario Oficial, pero nos dimos cuenta que traía este beneficio aparejado, lo cual nos pareció totalmente maravilloso, que además de ser ecológico, hacemos un ahorro de un gasto público que no es necesario. Y esta parte fortalece el hecho de que pues, la tendencia al día de hoy es que el Internet está a acceso de todos y cada vez esta tendencia va aumentando. Entonces el hecho de que exista una versión impresa se está quedando totalmente atrás. Creo que limita un poco el acceso, ya que el Internet hoy en día lo tenemos en el celular y poder tener acceso en segundos a nuestras leyes y esta cultura de legalidad, creo que es básica que la tengamos por este medio de la tecnología. ¿Está haciendo alguna plataforma en concreto para esto? ¿Tienen alguna plataforma? ¿Lo están haciendo a través de algún método, alguna herramienta? Claro, ya entrando un poco más en el detalle de cómo funciona esta modernización. Te voy a decir, nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausa. Ok. Pero me gustaría, antes de entrar a la pausa, en un minutito de hacer una pequeña introducción y ahorita continuamos en el segundo bloque, si me permites. En sencillas palabras, es un algoritmo que funciona con la geolocalización, que se va actualizando solo, es un robot, es lo maravilloso de este nuevo proyecto. Es un robot que se actualiza solo, no necesita que una persona esté atrás buscando reformas, buscando nuevas leyes, sino que es un robot que funciona con la información que existe en la red, que existe ya digital, y se va actualizando solo y tú ya no necesitas estar buscando las reformas o cambios que existen a la legislación local o ya sea federal, ¿no? Entonces, digamos, esa es la esencia del proyecto, el que es un robot que funciona solo, actualizándose y que no necesita de personas que estén actualizando o buscando reformas para actualizar el Diario Oficial. Bueno, vamos a seguir analizando de una manera mucho más aterrizada en qué consiste el proyecto y estos términos de algoritmo, estos términos de robot, estos términos de búsqueda. Vamos a tener que aterrizar para que la gente lo entienda y vamos a seguir viendo este gran proyecto que estamos hablando de la modernización del Diario Oficial de la Federación. Estamos en perspectiva. Derecho a empresa, por favor no le cambie. Continuamos. Continuamos en nuestro programa Perspectiva, Derecho a Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados. Estamos hablando de este tan interesante tema del proyecto de la modernización del Diario Oficial de la Federación y dentro del primer bloque, Raúl nos estaba adentrando en todo lo que es este gran proyecto, esta herramienta, este algoritmo que se está creando para efecto de facilitar la comunicación del Diario Oficial y la comunicación del gobierno con los gobernados. Raúl, ¿podrías continuar explicándonos a profundidad de qué consiste este proyecto? Claro, y para ponerte un poco más de contexto.
Este robot. Este robot, este algoritmo. Cuando surgió el proyecto en la fundación, cuando se puso sobre la mesa, la primera pregunta es, ¿cómo podemos modernizarlo? Entonces lo que hicimos fue que nos metimos un poco a comparar cómo habían otras jurisdicciones, cómo lo tenían, cómo le hacían llegar sus leyes a su gente, al ciudadano. Nos dimos cuenta que la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos tenían un sistema muy parecido, una página muy amigable, en la que te dividía la regulación por sectores: agricultura, energético, infraestructura. Entonces, era muy fácil poder identificar. Si tú querías investigar en un sector en específico, pues tú le dabas clic a agricultura, y en agricultura te desplegaba una cantidad inimaginable de regulación, acompañada de una síntesis muy pequeña que abarcaba y te explicaba: en este apartado encontrarás regulación respectiva a la agricultura, muy específico. Vimos que también Canadá tenía un sistema muy parecido y Estados Unidos igual. En la parte de Latinoamérica no es el ejemplo, y entonces de ahí empezamos a la investigación de si ya existía o no alguien que estuviera trabajando en una aplicación, una plataforma de esta tecnología que pudiera cambiar el que sea más amigable poder entrar a la página donde puedes ver tus leyes, que hoy el diario oficial pues no es así, ¿no? Muchas veces no es fácil conseguir las leyes o las reformas que has seguido, la regulación que tú estás siguiendo. Entonces, afortunadamente nos topamos con el IMCO, y resulta que el IMCO empezó a trabajar en un algoritmo, que el algoritmo funciona, es una cadena de órdenes y comandos que buscan a través de la red la información que tú les vas ordenando. Por ejemplo, al principio empezaron en rango de NOMS únicamente. Entonces se subió toda la información de que eran las NOMS, los números de NOMS, y se empezó que el robot empezara a trabajar solo en la búsqueda de las NOMS que ya están en Internet. Las fue recopilando y con el tiempo les ibas poniendo órdenes y iba viendo si iban cambiando estas NOMS. Después se cambió, se abarcó el panorama y se empezó a incluir el aspecto federal, toda la legislación federal. Actualmente hasta ahí se ha llegado el algoritmo, el robot, el que necesita más actualización, necesita mayor inversión para poder alcanzar el área local y en su caso municipal. Entonces, una vez que el algoritmo ya tiene esta información recopilada, ya se le metieron las órdenes, y es posible que empiece a trabajar solo y busque las actualizaciones de la información que ya tiene descargada. Al momento en el que tú ingresas, y por ejemplo, te pongo un ejemplo, y el ejemplo que hemos puesto y que aquí hemos platicado es, si tú quieres poner una ferretería, puedes poner una tortillería. Lo maravilloso es que cuando tú metes tortillería en el Estado de México, te despliega un listado de la regulación que te aplica. Ahorita es un listado y más adelante seguramente Diana te va a poder explicar un resumen o algo un poco más sintetizado para que puedas saber qué es lo que contiene ese listado. Entonces, una vez que tú ya te metes y buscas ese listado, el robot, esta computadora, guarda que tú ya te metiste a buscar. Entonces, en el momento en el que exista una reforma, una modificación a una norma, una ley, en este caso federal, o ya en su futuro local, te va a llegar una notificación diciendo: oye, fíjate que cuando tú buscaste que querías poner una tortillería, fíjate que ya cambió esta regulación y ahora la que te aplica es esta, y cambió los requisitos, y tienes que, en lugar, el trámite con el municipio ya no es sino que ahora tienes que llenar la forma X. Entonces, de esta forma le facilita al ciudadano poder impulsar su negocio, pero sobre todo estar cerca de esta cultura de la legalidad y no estar tratando de buscar una asesoría que a lo mejor muchas veces pues, no tienen ese acceso, una asesoría jurídica que las personas muchas veces no saben ni con quién acercarse. Y esto fortalece pues, la iniciativa de donde surgió el proyecto, ¿no? O sea, suena muy interesante, Raúl, pero yo me pregunto algo. Realmente si pones la tortillería del Estado de México, como el ejemplo que tú estás citando, pues te va a salir una información tal vez demasiado amplia, demasiado vasta, que después va a ser difícil poder aplicar el caso concreto. claro. Diana, ¿hay algunas ideas, hay algo que se está dando para tratar de hacer más eficiente ese tipo de buscadores? Sí, mira, como decíamos al principio, el proyecto surge para acercar todo este cuerpo normativo al ciudadano común y corriente, incluyendo a los propios abogados.
precisamente para hacerlo más fácil de leer, entender, comprender, saber de entrada si te puede aplicar o no una específica NOM o una ley específica, antes de meterte a hacer una investigación de su contenido, de los términos, alcances, etcétera. Lo que se está buscando es lograr un extracto, una síntesis muy sencilla de leer, quizás quitándole un poco el robustecimiento jurídico que a veces manejamos o el lenguaje formal, para que cualquier persona que a través del algoritmo encuentre que potencialmente le pueda aplicar, por ejemplo, una norma oficial mexicana en materia de seguridad industrial, entienda cuáles son las obligaciones inmediatas que le aplicarían por virtud de esa norma oficial mexicana. Entonces, este resumen prácticamente lo que busca hacer es un poquito lo que se ha hecho en otras ocasiones cuando han habido reformas estructurales. Se facilita al ciudadano una idea muy sintética de qué contiene esa reforma, qué objetivos se persiguen, y entonces el ciudadano puede tener mucho más cercanía con este cambio legislativo. Pues yo creo que estos objetivos, Pablo, son objetivos muy interesantes. Te felicito por estar encabezando con Raúl y con Diana este gran proyecto. Gracias. Pero bueno, me parece un proyecto muy vanguardista, que puede tener inclusive connotaciones no solamente a nivel nacional, sino también internacional, muy vanguardista. Me gustaría ver tu punto de vista sobre esto. ¿Qué repercusión ves, qué efectos le encuentras a esta implementación? Sí, mira, el principal efecto, como decía Diana y Raúl, es realmente darle certeza jurídica al gobernado en cuanto a la aplicación de las leyes de autoridades que lo regulan. Y la manera de hacerlo es a través de una plataforma tecnológica, ¿no? O sea, ya los medios impresos, hay una tendencia mundial de que van a desaparecer. Y para que nosotros podamos cumplir con una cultura de la legalidad que necesita mucho nuestro país, pues el primer principio es conocer las leyes. ¿Cómo yo voy a respetar o a cumplir una ley si no conozco esa ley, ¿no? Entonces, la forma de difusión es lo que se tiene que modernizar de la mano con una síntesis, extracto, resumen de la ley que se publica, que sea entendible y manejable para cualquier persona. O sea, no, inclusive sabemos que nuestro legislativo ha emitido leyes muy sofisticadas, por ejemplo, la FinTech, que no me aplica a mí en mi práctica profesional, pero escuché la complejidad de la ley. Y es donde entra por ahí en un caso extremo donde se requiere un análisis técnico jurídico importante para conocer esa ley, pues le hubiera venido muy bien a muchos un resumen de esa ley, ¿no? O sea, entender, oye, a ver, pues aquí está toda la ley nueva de FinTech, pero quiero entender los alcances legales de una manera más práctica, de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y así nos vamos al extremo pues, más básico en cuanto a algún aspecto regulatorio de alguna otra actividad, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, identificado que en nuestro país, entre economía formal e informal, hay más de 1000 actividades económicas. Desde presidente de la República hasta el trabajo más modesto, ¿no? Entonces, realmente, a todas esas 1000 actividades, hay un marco regulatorio de esas actividades. Entonces, la idea es darle certeza jurídica, que no existe el pretexto de, es que yo no sabía que me aplicaba, y ahí es donde aplica el principio jurídico de que la ignorancia de la ley no me exime de mi cumplimiento, ¿no? Entonces, realmente, que haya mucho más transparencia. Y volviendo al caso que comentábamos ahorita de la ferretería o tortillería, pues también que tengan los propietarios de estos negocios conocimiento de qué autoridades pueden llegar a visitarles para hacer una inspección de cumplimientos de normas locales, ¿no? O sea, y que no hay una sorpresa de que ahora viene otra autoridad distinta que no le aplica la revisión del establecimiento, etcétera, ¿no? O sea, es hacerlo mucho más transparente y sí tratar de llevar a México a un siguiente nivel de cultura de legalidad y de Estado de Derecho. Esa es la idea. Muy bien, y me parece que educar a nuestros, o educarnos todos nosotros día a día es algo que va a facilitar precisamente conocer y aplicar correctamente las disposiciones jurídicas hoy por hoy existentes y que muchas gentes
muchas veces ignoramos, muchas veces por desconocimiento, por falta de cultura, por falta de difusión, etcétera. Y creo que es una manera muy correcta de poderlo llevar a cabo. Pero a ver, Diana, ¿cuándo empezamos? O sea, ya empezamos. ¿Cuándo empezamos? Hay contactos, en este caso con el Poder Legislativo, ha habido algunas comunicaciones con el secretario de Gobernación, han habido algunos acercamientos con las autoridades en general. Sí, como comentábamos hace rato, es un proyecto complejo y ambicioso. Qué bueno. Exactamente, no, pues no podía ser menos. Es justamente modernizar el mecanismo que tenemos los mexicanos para conocer qué leyes nos aplican. Entonces, en este sentido, tuvimos también un acercamiento con la Cámara de Diputados, donde ya han habido iniciativas para modernizar o atender precisamente el desuso del Diario Oficial de la Federación. Ellos principalmente se estaban enfocando inicialmente en la versión impresa nada más. Pero queremos ir más allá, porque si bien ya existe una página de internet donde día a día podemos visitar y consultar el Diario Oficial de la Federación, como decía Raúl, uno tiene que meterse al buscador de manera manual y además ese buscador, a diferencia de otros buscadores más sofisticados que hay ya en el mercado, no va guardando esa huella o esas cookies de cuáles son los temas que te interesan a ti. Por ejemplo, José Juan, si tú te metes a buscar temas de propiedad intelectual, el buscador del Diario Oficial de la Federación no va a guardar ese rastro y quizás el día de mañana salga una reforma importantísima que por falta de tiempo no viste, el buscador no te va a mencionar nada. A diferencia de otros buscadores, no sé si les pasa a los televidentes, cuando están viendo algo en internet les salen flashazos de búsquedas pasadas que acaban de consultar o de páginas que acaban de consultar. Eso es parte de la idea de esta modernización del Diario Oficial de la Federación, que no solamente te permita acceder a esta nueva forma de entender las leyes con el extracto, con la actualización, sino que además te avise y te vaya siguiendo el rastro. Entonces, de esta forma también, como decía Pablo, buscamos contribuir para ir acabando poco a poco la informalidad en todos los sentidos. Si yo soy un emprendedor que voy a empezar algún tipo de negocio, mi tortillería, mi ferretería, o simplemente quiero empezar por desarrollar una aplicación o cualquier otro tipo de negocio, el Diario Oficial en su versión modernizada me va a permitir conocer mejor cuáles son todos estos cuerpos normativos que necesito cumplir. Entonces, a la Cámara de Diputados, en concreto al diputado Mario Delgado, le pareció muy interesante el proyecto. Apenas estamos empezando a trabajar con ellos, pero queremos ir más allá de la iniciativa original que tenía la Cámara de Diputados, para no solamente quitar algo que ya estaba en desuso, que puede ser la versión impresa del Diario Oficial, sino que además fortalecer esa versión moderna del Diario Oficial. No, me parece que aparte, como bien lo dijiste, no es nada más buscar, sino es acordarte, ¿no? Porque este buscador va a tener la ventaja, como bien lo dices, de decir, bueno, hiciste esta búsqueda antes, esto pasó, es decir, es proactivo y te va a ayudar mucho a poder encontrar mejor las cosas. Creo que te va a crear un buen proyecto. Yo creo que había también que buscar, Pablo, diversas comisiones que puedan atender también este tipo de actividades, ¿no? No nada más, creo que Mario Delgado es el líder del partido dominante, pero yo creo que puede haber también hay muchas opciones para tratar de canalizar y sobre todo de concretar un poco más rápidamente el proyecto. Sí, mira, es un proyecto que por donde lo quieras ver, pues es muy bienvenido y puede ser muy aceptado por todos nosotros, ¿no? O sea, nosotros estamos ávidos de que mejore nuestro país en ese contexto. El trabajo se viene haciendo, hay que entender los tiempos políticos, pero lo interesante de este proyecto es que nace de la sociedad civil y nace de organizaciones como lo es la propia Fundación, como es lo por lo derecho, como lo es el IMCO, que son sociedades hermanas, asociaciones hermanas a nosotros,
y que es un obsequio para el gobierno federal y para la ciudadanía este proyecto. O sea, queremos que realmente se detone y simplemente a la brevedad posible. Yo creo que la oportunidad histórica la tienen ellos ahorita, de que si ya tuvieron la visión de deshacerse de la versión impresa del diario oficial, que quiere decir que no se va a acabar para siempre. O sea, está la idea de que se impriman 2 o 3 ejemplares y se conserven para revisión, etcétera. Pero la idea es ya empezar con este trabajo para que empiece a haber un desfase de lo tradicional a lo digital. Y con ello, pues ya el proyecto arranque absolutamente solo y sea mucho más transparente. Nosotros creemos, o sea, que de los efectos colaterales interesantes que puede llegar a tener esto, es que ante Transparencia Internacional vamos a tener una mucho mejor calificación como país. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mecanismo de difusión y de dar a conocer nuestras leyes de una mejor manera y de una manera mucho más moderna, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Tiempos, mi querido Raúl. ¿Qué tiempos consideran que podía darse en implementarse un nuevo diario oficial, como le estamos llamando, ¿no? Como bien lo dijo Pablo, estamos sujetos a los tiempos del gobierno, como estamos de la mano con el Poder Legislativo, con el diputado, para poder implementar este nuevo proyecto, pues estamos un poco sujetos a su agenda. Pero en un fin de poner un escenario positivo, si esto avanzara el día de mañana, la iniciativa se diera, pudiera existir la reforma, pues ya tenemos una tecnología, una base que ya abarca NOM y federal. Vendría la parte y el esfuerzo de hacerlo local, municipal. ¿Por qué no le explicas un poquito a la gente cómo se divide el diario oficial? O sea, en realidad, ¿cómo viene? Viene por secretarías, ¿no? Viene cada una de las Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, etcétera. Después vienen, normalmente, por ejemplo, las NOMS pueden venir a la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Economía. Entonces, cuando dices NOMS, esas quiere decir que todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Economía, con la Procuraduría Federal del Consumidor, etcétera, todas esas están de alguna manera ya en el robot. Ah, exactamente. ¿No? ¿Qué faltaría? Las leyes, todas las leyes que se dieron. Exacto, las leyes a nivel local. O sea, ok. A nivel federal ya está. Bueno, la Gaceta de la Ciudad de México, ¿te refieres a las gacetas locales? Las gacetas locales. Correcto. Exactamente. Ok. Esa parte es la que faltaría, la parte local, la federal ya la tenemos. Entonces ya tienen ahorita un nivel de avance importante. Claro. Lo que queda es poder sentarnos con el gobierno para poder avanzar en este proyecto y hacerlo un poco más, aterrizarlo, hacerlo más concreto, para que sea el día de mañana esté sobre papel y esté listo para... No quiero ser insistente, pero una vez que se pudieran sentar con las gentes que toman las decisiones, ¿en cuánto tiempo considerarías que se podría cristalizar este proyecto? En esa parte... Aviéntate, hombre, sí, no importa. Ambicioso, yo espero que para finales de este año, siguiente año, ya esté funcionando Podría hacerse. Podría hacerse. Ahora, cuando está hablando ahorita Raúl de que se está avanzando mucho en la cuestión federal, eso también me hace pensar que también se está viendo en este proyecto que estás dirigiendo, Pablo, también se está buscando en toda la parte local. Claro, sin duda. O sea, la tendencia es que sea nacional, ¿no? Y que aplique absolutamente a todos los niveles de gobierno, ¿no? Inclusive hemos tenido la idea de que sea exportable, ¿no? O sea, México para nosotros es punta de lanza en Latinoamérica. Y la verdad es que no hay nada igual en ningún país de Latinoamérica. Ninguno. En ninguno. Entonces, así como está diseñado, no. Vaya, y con todo respeto para los países que citaba Raúl, de Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, donde sí, y Japón, por ejemplo, que tienen una difusión y conocimiento de leyes muy claro para todo el mundo, estas ideas adicionales nuestras del resumen, del extracto, de la geolocalización, de la aplicación de la ley en particular, a través de esta tecnología, es sumamente novedosa. O sea, va a haber un mapa donde te va a indicar perfectamente bien lo que te aplica a la redonda, ¿no? Entonces, es muy importante pues, que primero el gobierno federal adopte esta nueva política pública de difusión de leyes para posteriormente permear hacia los estados y a los municipios, ¿no? O sea, que realmente puedan aplicar, modernizarse
y que sigan esta tendencia de la digitalización. De acuerdo, y yo creo que por ahí vamos y o te, como era mi abuelita, o te aclimatas o te aclimueres, porque aquí la tendencia es la digitalización, la tendencia es un mundo verde, la tendencia es facilitar las cosas, ahorrar tiempo, etcétera. Y bueno, me gusta... añadir nada más una cosa. Esta modernización del Diario Oficial de la Federación no significa el fin del trabajo jurídico. No queremos acabar definitivamente con la profesión de los abogados, no, pero queremos optimizar su tiempo. Y eso, ¿no?, es la parte que me gustaría que me hablaran en el tercer bloque, porque ya se nos agotó, pero a profundidad. Estamos en Perspectiva, Derecho a Empresa. No le cambie. Continuamos en nuestro programa Perspectiva, Derecho a Empresa, el programa de la ANADE, y estamos hablando de este tema tan interesante de la modernización de nuestro diario oficial de la Federación y por lo visto de nuestras gacetas locales que están dirigiendo tan atinadamente en la Fundación González Calvillo. Diana, me gustaría que no hubiera ningún malentendido, que cuando estamos hablando de que estamos privilegiando con este tipo de herramientas la cultura de la legalidad, el hecho de que conozcamos mejor nuestras leyes, no significa que los abogados vamos a quedar sin trabajo, ¿verdad? No, definitivamente no. No. Queremos, por el contrario, optimizar el trabajo que hacemos los abogados. Yo me dedico a una rama del derecho que es altamente regulada y que día a día está sufriendo muchos cambios todavía, que es derecho de energía. Y tengo que tener a una persona dedicada todos los días a manualmente buscar regulación a nivel federal y a nivel local para estar constantemente actualizados y también informar a nuestros clientes de esas regulaciones. Pero entonces, en lugar de que esta persona que me ayuda con este monitoreo y este seguimiento se enfoque en un análisis más a profundidad, tiene que estar persiguiendo las reformas y las actualizaciones. Entonces, este diario oficial moderno y actual nos va a permitir a los abogados dedicarnos a trabajo verdaderamente jurídico, más allá de estar buscando y persiguiendo estas normas aplicables, ¿no? Y también otro punto muy importante, los abogados en México, cuando obtenemos nuestra cédula profesional, podemos ejercer en cualquier estado de la República. Pero yo te apuesto, José Juan, que no hay un solo abogado que conozca toda la regulación a nivel federal y a nivel local de todas las entidades federativas. Entonces, con este buscador o este algoritmo vas a poder encontrar más fácilmente, eventualmente, no solo la regulación y la legislación a nivel federal, sino que el objetivo es aterrizar también aquellas disposiciones locales que van a resultar aplicables. Entonces, va a ser una herramienta que le va a ayudar al ciudadano común y corriente, a todos nosotros como ciudadanos, y también le va a ayudar a los abogados a ser más eficientes, a enfocar su trabajo en cuestiones verdaderamente jurídicas, en esa reflexión, en vertir argumentos, en poder adentrarse al análisis de una disposición, de un contrato, de una negociación, sin tener que estar buscando manualmente, ya sea en tomos impresos o en la página de internet, qué disposiciones son las aplicables a un caso concreto. Sabes que, Diana, no solamente eso, sino aparte de facilitar, como tú bien lo dices, y aparte de tener un motor de búsqueda que te ayude a recordar qué es lo que estuviste buscando, yo creo que esto es algo muy interesante que va a ser gratuito. Y esto es algo increíble porque yo cuando tuve la suerte de estudiar fuera de México y teníamos que buscar algo, existían empresas que lo que hacían era cobrarte por darte esta información. Y cobran mucho dinero por esto. Y efectivamente facilitaban las cosas y efectivamente había atrás un trabajo muy importante. Pero esto tiene esa gran bondad que yo creo que con este concepto de digitalización,
conceptos de inteligencia artificial y demás, pues se vuelve una realidad que lejos de quitarle oportunidad al abogado, le dan más oportunidades al abogado de poder aplicar todo el andamiaje jurídico que existe en los casos concretos. Correcto, correcto. Y yo creo que el principio es muy específico en este país, ¿no? Aquí el acceso a la justicia siempre ha tenido un carácter de gratuidad. El diario oficial siempre ha tenido un carácter de gratuidad y queremos mantener ese mismo espíritu. Ahora, Pablo, me imagino que esto no fue gratis, ¿no? Me imagino que esto no ha sido algo que nació de las plantas del vecino, ¿no? Esto tuvo un esfuerzo económico importante, tuvo una inversión muy seria y creo que ya va muy adelantado. Platícanos un poquito de los grados de inversión que hay, del ahorro que eso significará, etcétera, por favor. O sea, realmente lo que hay que decir aquí es que con recursos humanos de la Fundación se ha llevado el proyecto durante 2 años. Okay. Y la Fundación González Calvillo está compuesta por abogados que quieren participar en estos programas que desarrolla la Fundación. Esto es un programa de los otros que hemos realizado en la Fundación y en particular pues ha habido horas valiosísimas de trabajo, de talento legal y sobre todo aquel taller que hicimos de 2 días con estos muchachos y todo el diseño para llegar hasta este punto y la investigación de quién más había hecho algo. Como decía Raúl, nos encontramos con el IMCO, que en su parte, además de destinar recursos humanos importantes, también los miembros de IMCO han destinado recursos materiales importantísimos para llevar el algoritmo y esta tecnología hasta donde está ahora, ¿no? Sabemos que es mejorable, que es perfectible, pero también estamos a la espera de que el gobierno nos diga un poco, sobre todo en este caso el Poder Legislativo, nos diga hay que hacer estos ajustes, nos gustaría esto, nos gustaría el otro, donde evidentemente pues va a venir otra inversión para estos ajustes, ¿no? Si es que se llegan a dar. El proyecto como tal, digamos que la infraestructura, la idea, la base ya está realizada, ¿no? Faltaría muy poco realmente para ya llegar a una finalización y entregar un producto totalmente terminado, ¿no? Pero insisto, hay mucha inversión de capital humano, pero sobre todo, a mí lo que me interesa mucho decir aquí es que lo que buscamos es ver esto de muy largo plazo. O sea, va a haber un ahorro importantísimo para el gobierno federal en cuanto a la eliminación de la versión impresa, alrededor de 30 millones de pesos anuales. 2, lo que implica el almacenaje y distribución del diario oficial de la Federación, lo cual también representa un costo. Entonces, realmente, visto a largo plazo, hay un beneficio importantísimo y es afín a las tendencias internacionales, ¿no? Que es la era digital en la cual ya estamos todos inmersos. La gente a veces cuando necesita el papel para creerlo, ¿no? Y es una parte también de la parte de la cultura que también hay que tratar de transmitir para que se sientan cómodos, porque finalmente se sientan cómodos viéndolo como lo que es. Y viendo todas esas bondades que tú bien estás describiendo como unas realidades. ¿Están participando con alguien más, Raúl? ¿Están haciéndolo ahorita? Estamos claros que están participando con el Consejo Mexicano de la Competitividad, pero hay más organizaciones ahorita. ¿No habrá tendencia para juntarse con más organizaciones? Actualmente solamente estamos los ya mencionados, pero sin embargo se hace extensa la invitación a organizaciones, personas que quieran sumarse a este proyecto, porque no olvidemos que a través de la Fundación el capital más importante es el humano. No es lo que buscamos, que la gente se integre, que la gente quiera hacer. ¿Cómo podría esa gente que nos están viendo, que están ahorita observándonos, cómo podrían ellos poder participar? Pues nos podrían mandar la dirección de correo electrónico de la Fundación, que es fundaciongc@gcsc.com.mx. Más despacio, porque si no... Más despacio, ok. fundaciongc@gcsc.com.mx. Con mucho gusto, mándenos un correo, nosotros los vamos a atender y veamos cómo podemos sumar esfuerzo y sumar fuerza para que esto pueda avanzar mucho más rápido de lo que al día de hoy hemos avanzado con... Yo creo que este es un proyecto muy bonito y siguiendo esos proyectos y aprovechando tantito el comercial, si me lo permiten, me gustaría,
Diana, que platicaras un poquito como directora de la Fundación, ¿qué otros proyectos hay ahorita tan interesantes como este, que me parece que es una herramienta muy interesante, muy importante? Mira, la Fundación persigue, dentro de sus principales objetivos, fomentar el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad, pero no a un nivel abogados o a un nivel órganos de gobierno, administración pública, etcétera, a un nivel el ciudadano ordinario, ¿no? Juan de a pie, como decía. Exactamente, Juan de a pie. Acercar esa legalidad o ese autocumplimiento de las leyes, involucrar a la sociedad en que todos sí tenemos derechos, muchos, pero también tenemos obligaciones y responsabilidades cívicas. Entonces, con este ánimo de fomentar esta cultura de la legalidad, fomentar este ánimo de autorregularse y autoevitar caer en situaciones de corrupción, tenemos proyectos que son mucho más aterrizados o mucho más enfocados al ciudadano, ¿no? A Juan de a pie, o Juana de a pie también puede ser. Claro. Tenemos ahorita un proyecto que buscamos, por ejemplo, en los museos, difundir cuáles son las reglas mínimas para cuidar el acervo cultural de México. Más allá de tener cámaras y rayas que te dicen no pases más para allá, queremos que sea una actitud de todos aquellos que visitan un museo en México. La Ciudad de México es de las ciudades que tienen un mejor acervo cultural. La ciudad de los palacios. Somos la ciudad de los palacios. Y también, por ejemplo, pues de repente nos encontramos grafitis, cuestiones que no van de acuerdo a cuidar ese acervo cultural que a fin de cuentas es de todos. Entonces ahorita estamos también trabajando ahí con la Asociación de Museos, con el INAH, para buscar esta autorregulación de las personas que visitan los museos de México. También trabajamos con la Fundación Becar en transmitirle a los becarios cuáles son ese cúmulo de, sí, derechos, pero responsabilidades que ellos tienen como ciudadanos, ¿no? La Fundación Becar nos apoyó mucho para entregarle a sus becarios un separador de libros, que ese separador de libros no solamente le va a llegar a el alumno, sino que el alumno pues le va a prestar su libro al hermano, a la mamá, etcétera. Entonces tiene un impacto un poco más masivo. Y en este separador incluimos con idioma muy aterrizado, dependiendo del nivel escolar en el que estaba cada uno de los alumnos, cuáles son estas responsabilidades cívicas que tienen. Respetar a sus padres, respetar a las autoridades, comprometerse con la sociedad, comprometerse con el cumplimiento de las reglas que le aplican. Y si no están de acuerdo, pues también comprometerse con modificar esas reglas, pero a fin de cuentas siempre buscando un cumplimiento de la legalidad. Pues me parecen proyectos muy interesantes y me parecen proyectos que poco a poco se están cristalizando. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, nos quedan escasos 3 minutos y me gustaría de manera muy concreta, mi querido Pablo, que me dieras algunas recomendaciones finales, algunas sugerencias, pues no sé, a los televidentes sobre este proyecto de la Fundación y sobre este proyecto específico. Sí, cuando nos dimos cuenta de que falta una autorregulación y un autocontrol por parte de todos nosotros en México. Y es desde lo básico, desde que vas en el coche y, oye, nadie me ve, voy a tirar el chicle. Oye, no lo tires, ¿no? Oye, me voy a estacionar en este lugar azul, no hay nadie, ¿no? Oye, puede llegar alguien que realmente lo necesite, ¿no? Para un discapacitado y ocupas ese lugar, ¿no? O sea, se trata de que tengamos entre todos una mejor autorregulación y un autocontrol. Pero también queremos que haya transparencia en este proyecto en particular de la Fundación, transparencia con las autoridades de la sociedad civil en la aplicación de las leyes y en el conocimiento de las leyes. Entonces, este proyecto viene muy afín a crear una mejor cultura de la legalidad y un mejor Estado de Derecho en México. Francamente, los datos son de espanto, los conocemos nosotros, cómo estamos con corrupción, cómo estamos en impunidad, cómo estamos en delincuencia. Entonces realmente queremos cambiar el país, queremos mejorar, dejar un mejor país para nuestros hijos, para nuestros nietos, y que además
este proyecto en particular de la modernización del Diario Oficial de la Federación es exportable y México puede exportarlo. Y es un regalo que le hace la Fundación a la sociedad civil. De acuerdo, y por eso estamos en estos programas, mi querido Pablo. Gracias, También creemos que este tipo de proyectos y este tipo de ideas tienen que ser dadas a conocer, que también tenemos en materia televisiva una serie de programas que tampoco cumplen con este objetivo de difundir la cultura, y por eso yo creo que el esfuerzo que se haga, que se haga el judicial, la Suprema Corte de Justicia, la Nación, son muy importantes para poder acercar las leyes a la gente. Y bueno, yo quiero agradecerles a ustedes su presencia el día de hoy. Contrario a ti. En primer lugar, de verdad, mi querido Pablo, el presidente de la Fundación González Calvillo, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Gracias. También, igualmente, muchas gracias, Diana Pineda, la directora de la Fundación. Diana, gracias por acompañarnos. Y mi querido Raúl Paniagua, también líder de este proyecto, el gran proyecto, el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio. Y muchas gracias por explicarnos. Y sobre todo, muchas gracias a usted, que siempre nos distingue semana a semana con su presencia en estos temas que tratamos de buscar que sean actualizados y sobre todo que tengan un propósito de informarle a usted lo que pasa en el país. Estamos en Perspectiva, Derecho de Empresa. Nos vemos la semana que entra.